Un episodio especial porque hoy estamos con Augusto Lotti, un delantero del fútbol argentino. Tiene una trayectoria y una experiencia increíble. Y un momento se complicó y sentí que dije, bueno, ya está, ya tengo 21 años, no estoy jugando, parece que el camino me está llevando para otro lado. Mi viejo en ese momento estaba laburando de taxi, le pedí si me prestaba el auto y me hacía una cuenta de Uber para laburar. Y justo el día que me llega la habilitación a mí, me llaman de Racing. Varita mágica, Lotti, te tiene que tocar la vida buena a vos y a otro, ¿no? ¿Qué le dirías a un delantero puntualmente, aprovechando tu experiencia, que tiene miedo y está falta de confianza? Y por otro lado, ¿qué consejo le darías a un chico que no sabe si realmente seguir intentándolo o no? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Jugador Consciente, a este nuevo episodio. Un episodio especial porque hoy estamos con Augusto Lotti, un delantero del fútbol argentino, el cual tiene una trayectoria y una experiencia increíble que te vengo a presentar el día de hoy. Desde pasar clubes como Racing, fútbol argentino, fútbol suizo, fútbol mexicano y estar actualmente también en un club del fútbol argentino. Vamos a ver en este episodio puntualmente su historia, sus aprendizajes, su trayectoria y ver cómo nos podemos en algún punto aprender de él y poder vos como jugador poder potenciarte, entender de que tal vez tenés algunos conceptos, podría decirte errados, sobre lo que es el éxito, sobre lo que es la victoria, sobre lo que es el autoestima, sobre lo que es, en este caso él es delantero, por lo tanto lo que es hacer goles, lo que son las críticas. O sea, realmente el episodio de hoy va a estar increíble y te pido que te quedes hasta el final. Antes de arrancar, acordate que si sos jugador de fútbol y querés trabajar conmigo, abajo te voy a dejar todos mis programas, todos los accesos para que puedas comunicarte conmigo y también convertirte en un jugador consciente. Y si te querés capacitar, también te voy a dejar abajo el link para que puedas certificarte a nivel internacional conmigo, para que puedas también hacer eso que hago. Así que quédate hasta el final porque hoy va a estar increíble. Bienvenido, Augusto, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, con ganas de que empecemos a grabar. Bien, bueno, primero que nada, gracias por venir acá el día de hoy, porque ya sabes, aunque sea un poco, de que tengo la increíble oportunidad de poder conocerte un poco más a profundidad y demás, y lo importante que es el poder escuchar y apalancarte de historias que tal vez otros jugadores ni siquiera saben que necesitan escuchar una historia diferente o un cambio rotundo. Así que para arrancar me gustaría preguntarte, dentro de tus inicios, ¿sí? Ya nos vamos a lo chico, vamos de lo chico a lo grande, ¿sí? Cuando eras joven, ¿quién crees que fue o si hubo alguien que influenció en que vos decías meterte en el fútbol o ser jugador o dijo, Augusto, seguí por ahí? Sí, sin lugar a dudas, mi viejo, él fue jugador también, capaz no a nivel profesional, tipo primera división, pero sí jugó mucho en el interior, en los torneos regionales. Ok. Mismo el día que yo nací, mi viejo estaba jugando, o sea, en el mismo partido. ¿Ah, sí? Sí, o Increíble. sea, el estilo estaba bastante marcado. Fue justo en el mismo partido y lo sacaron en entretiempo y lo mandaron derecho para el hospital. Y bueno, me recibió literal vestido de fútbol con los botines puestos. Así que un poco del día de mi nacimiento estaba mi camino marcado. Te marcaron la ruta del barco para decir, es por acá Lotti. Sí. Y él, bueno, desde que tengo uso de razón, estaba conmigo encima y con una pelota ahí pateando. Así que si tengo que decir una persona que me influyó bastante para jugar, fue mi viejo. Ok, bien. Y dentro de este recorrido que empezó y también obviamente lo que es una infancia de un jugador o un chico que se quiere dedicar al fútbol, a un chico promedio que tal vez no está tan enfocado en el fútbol, ¿tuviste que hacer un gran sacrificio para ser jugador profesional? Sí, yo creo que, a ver, yo empecé a jugar muy de chico, bueno, en escuelitas y después en el body fútbol. A los 9 años ya me fui a probar a Boca, que es donde empecé ahí ya con vistas de, bueno, no solo quiero jugar por divertirme, sino como ya estar en un club. Sí. Si bien era chico, pero yo ya estaba convencido que era lo que yo quería. Capaz tenía, no sé, ya 11, 12, 13 años y yo estaba seguro de que quería jugar al fútbol y a partir de ahí ya empecé a como hacer esos mini sacrificios capaz. No sé, siendo tan chico, capaz yo salía del colegio y veía a mis amigos iban, no sé, a jugar a la plaza, a jugar al barrio, se juntaban en tal lugar y yo directamente no podía ir porque salía del colegio directo a entrenar. Después cuando fui creciendo, las fiestas de 15, los cumpleaños, todos esos momentos que no iba porque siempre eran los fines de semana y me tocaba jugar. Entonces como que de chico ya empezás a forjar eso de decir, bueno, dejo estas cosas de lado con vista a futuro, decir, bueno, de lo que me va a acercar a ser jugador sin tener la certeza de que realmente el día de mañana llegue, ¿no? Hay una frase que dice, no recuerdo bien,
pero que el jugador de fútbol es la única carrera que no te asegura el título por más que estudies. O sea, viste como básicamente si vos pasás los exámenes en una carrera universitaria, tenés asegurado el título. El jugador de fútbol, por más que se esfuerce, no tiene garantizado que va a firmar un contrato, que va a llegar o que se va a dar la carrera que quiere. O sea, lo que te mantuvo de pie era tener bien en claro lo que querías para hacer esos sacrificios. Sí, la verdad que sí. Como te digo, de chico me lo tomé así, lo veía así. También en mi familia me hicieron mucho hincapié en que sea responsable, en que vaya a entrenar todos los días. Es más, hubo un momento en el que yo ya se me estaba haciendo medio insostenible entre el colegio y entrenar todos los días. Sí. También viajaba mucho, yo vivía en Del Viso y viajaba 2 horas y media, me tomaba 3 colectivos para ir y otros 3 para volver. 3 colectivos para ir Sí. y para volver todos los días. Todos los días. O sea, una época cuando era más chico, mi viejo me llevaba, mi mamá también, como que se turnaban para repartirse un poco los días, pero bueno, ya fui creciendo y ya con 12, 13 años empecé a viajar solo. Y la verdad que hacía mucho viaje, mucho desgaste y un momento que me iba mal en el colegio y mal en el club porque vivía cansado. Me iba a la mañana y volvía a la noche. Sí. Y fue como, bueno, lo senté a mi mamá y a mi viejo, le dije, quiero dejar el colegio, quiero jugar, me quiero dedicar 100% a esto. Ahí quemaste todos los barcos. Ahí dije, ya Ahí está, dijiste, sí. llegué a la isla, quemé los barcos, no puedo volver. Sí, viste. Vamos para adelante. Mi viejo chocho, sí, Sí. me banco a muerte, mi mamá también, pero la pensó un poquito más Claro. y ahí fue cuando me dijo, bueno, o sea, yo te banco si elegís este camino, pero demostrame realmente con responsabilidad de que querés esto, no te quiero ver faltar a entrenar, no te quiero ver boludeando, por así Ok, decirlo. o sea, fue apostar de Sí, verdad. fue apostar de decir, verdad 100%. Yo con 15 años, 14 años dije, bueno, me la juego por esto. Sí, Como te digo, no me costó tanto porque siempre estuve muy, muy convencido de lo que quería. Ok. Y mucho un poco lo que decís vos, lo que dijiste vos recién, de como esa carrera de que no te asegura que vayas a llegar. Que mucho, por ejemplo, se termina el colegio en 18, 19 años y ahí empiezan una carrera y capaz pasan un par de años y se reciben. Nosotros más o menos a esa edad es como que ya está como Sí. te tenés que recibir, por así decirlo, ¿no? Sí. Capaz cuando la mayoría empiezan a ver qué quieren hacer, a ver qué van a estudiar. qué buena metáfora acabas de hacer. Sí, es verdad. Nosotros ya completamente. los jugadores con 18, 19 años si no estás jugando en primera, estás complicado. Y es como que hacemos un poco la carrera más chico que capaz un chico de la edad promedio que empieza a estudiar a los 18, 19, 20 años. Nosotros a esa edad como que... La edad de fiesta o de... No sé si de fiesta, pongámosle un concepto cualquiera, Sí. pero la edad de que preparación de un jugador de fútbol es mientras que los demás no se están preparando, entre comillas. Vamos a poner... Por favor, sean sutiles con los conceptos, claro, porque después ya veo que me hatean. A lo que voy es que claramente, porque ahora se me ocurrió con lo que decís, cuando un jugador de fútbol se está preparando, los demás están como tranquilos o disfrutando esa edad o haciendo el sacrificio, los jugadores de fútbol y los otros esperando a comenzar a hacer el sacrificio para ganarse la vida, cuando ya el jugador, después de todo ese sacrificio que hizo, cuando los otros van a empezar a hacer el sacrificio, van a empezar a prepararse, el jugador de fútbol está cosechando lo que sembró durante tantos años, 10, 15. Sí, justamente. También eso hace que uno crezca más rápido, con más madurez y te toquen enfrentar situaciones no capaz normales, o sea, normales para un chico de 15, 16 Sí. años. Yo creo que eso también forja mucho la personalidad de cada uno y lo he hablado mucho con muchos amigos. Capaz hoy en día sí lo entienden más, el Sí. hecho de que cuando yo era chico no me juntaba nunca con ellos. Entrenaba todos los días, me cuidaba. Que cuando uno más chico capaz no lo entiende. Sí. Y hoy mirando un poco para atrás, ¿viste? Me terminan un poco dando la razón y entendiendo el por qué yo ya tenía ese Esos comportamientos, y esas comportamiento, decisiones claro, tan esa firmes. decisión tan firme de cuando era chico y capaz es valorable de siendo tan chico uno ya entienda esos sacrificios como muchos chicos lo hacen y como bien decías vos, no te asegura nada y cuántos otros quedaron en el camino. 100%. El fútbol es tu mejor psicólogo muchas veces. No, o sea, es el que mejor te prepara sin hablarte, Sí, a los sí, bifes, a cualquier lado, te creo prepara. que el mejor psicólogo y el mejor aprendiz que tuve, que en mi vida me enseñó un montón de situaciones a nivel personal, que lo aplico después a mi vida también. Es el camino. Hay un chico dentro de lo que es el desarrollo personal que habla de que cada uno elige su manera de descubrirse, ¿no? Y su camino para autodescubrirse. Y en el jugador de fútbol es el fútbol, el que te ayuda a descubrirte y a conocerte y a decir, pará. O sea, porque también, ya vamos a entrar en tema tal vez,
lo que es el autoestima, lo que es la persona y lo que es el jugador de fútbol en sí, su rendimiento, que muchas veces como que está entrelazado y eso hace incluso que puedas sufrir mucho o pensar de que no sos exitoso o entrar en un terreno que no hay salida por el simple hecho de no poder dividir estos conceptos. Bien, y ya entrando tal vez en tu carrera profesional y luego de haber pasado todo eso y ya teniendo la certeza que ibas a ser jugador de fútbol, o también no, pensaste en rendirte, en dejar el fútbol y decir, basta, loco, o sea, hasta acá me estoy rompiendo la cabeza, me estoy rompiendo el lomo, estoy haciendo todo bien y no me salen las cosas, o sea, que ¿tuviste Sí, esa situación? sí, tuve esos momentos en los que la vi muy complicada y dije, bueno, ya está, eh, pruebo otra cosa. De chico me tocó que me dejen libre. Cuando yo estaba en Boca tenía 15 años, había pasado a sexta, ya una edad en la que muchos chicos ya están tocando primera o están con proyección a estar ahí. Y yo me encontré con estar libre. Venía de muchos años entrenando y jugando, que la verdad en inferiores no jugaba tanto, jugaba muy poco. Ok, sí. Entonces como que se me venía complicando. Y fue un momento en el que dije, no, bueno, sigo apostando, me fui a probar a Racing, quedé. Ahí me volví a encontrar, un camino. Y luego, obviamente que en el momento cuando uno es chico y capaz ve que no tenés tantos resultados o se está complicando, Sí. me voy a poner a pensar, bueno, me la jugué toda, dejé el Claro. colegio, de todo, y de Ahí repente agarra no se un me poco está de dando, miedo, y sí. que bueno, no ¿Qué está sé, pasando? ya me vuelvo a estudiar. Pero realmente el único momento fuerte que pensé en dejar de jugar fue cuando me tocó volver de préstamo del equipo de Suiza, Sí. que había ido, volví con 21 años. Si bien cuando me fui allá jugué, me tocó irme sin debutar a mí de Racing. Y cuando volví, nada, no me tenían en cuenta. Estuve entrenando apartado con varios de los chicos, éramos como 10 que estábamos ahí en ese momento. Apartado del plantel. Apartado del Sí. plantel, sí, con un profe a la espera de alguna situación, de algún préstamo, lo que sea. Y, y en ese momento había jugadores de renombre de primera que terminaban encontrando lugares para ir a jugar. Y casualmente yo me quedé con uno de mis mejores amigos de mi categoría también, que estábamos los dos en la misma situación y estuvimos como casi 4 meses entrenando solos los dos, que estábamos en el predio Durísimo eso. durísimo Entrenar porque... solo te mata. Mentalmente te está matando. O sea, Sí. vos lo contabas ahora que está todo bien. Pero en ese momento, el día a día, decir, o sea, no estoy solo, estamos solos y no hay. O sea, Sí, no es... o sea, lo que más le gusta a un jugador de fútbol es entrenar en el grupo y sentirte que sos parte, ser competitivo y de repente perder eso era bastante duro. También como la realidad, yo venía de jugar, venía a estar en Suiza, en un lugar lindo, y de repente pasó una realidad diferente, en el que encima hubo problemas con el tema de los contratos, entonces como que no nos pagaban, y yo de repente me encontraba como que no tenía plata y no tenía club, no encontraba ni club, ni siquiera B Nacional, B Metro, nada. Y en momento se complicó y sentí que dije, bueno, ya está, o sea, ya tengo 21 años, no estoy jugando, porque es inevitable las comparaciones. Sí, Y vos te comparás, en esa chico de vorágine, 21 años ya sí. están totalmente consolidados, jugando y todo, y yo digo, yo ni arranqué. Entonces dije, bueno, parece que el camino me está llevando para otro lado. Y en ese momento, como te digo, estaba en una situación muy complicada, en el que también tenía que resolver mi economía y mi viejo en ese momento estaba laburando de taxi y le pedí si me prestaba el auto y me hacía una cuenta de Uber para laburar, que recién estaba empezando ahí todo el tema del Uber y bueno, me hice la cuenta hasta que me la verificaron y todo, tardaron como 2 semanas. Y justo el día que me llega la habilitación a mí, me llaman de Racing, me dicen que me iban a tener en cuenta para empezar a entrenar en reserva, ni siquiera a jugar. Es increíble. Y dije, bueno, entonces el destino me está marcando de que es por ahí. Y claro, y volví a ir al entrenamiento, volví a empezar a viajar de nuevo en colectivo. Como que me llevó un poco a... Yo sentía que en ese momento había retrocedido, como que me sentí como cuando era chico, cuando estaba empezando. Claro, sí. Dije, uy, otra vez estoy en esta situación. Tengo que empezar de Tengo que nuevo con empezar todo de eso. vuelta. Sí. Pero bueno, el destino quiso que quiera seguir jugando. También fue un poco la preparación de esos 3-4 meses que a Que no pesar de que paraste. estaba solo, seguimos entrenando los dos por nuestra cuenta, haciendo lo que podíamos. Y bueno, después terminé sacando adelante el momento, pero sí fue un momento en el que estuve a punto ahí de dejar. Ok. Si me tenés que decir tal vez en 2, 3 palabras, oraciones, ¿qué fue lo que te hizo? O sea, me contás que está bien, o sea, llegó la señal, entre comillas, la viste la señal también, porque sos parte de decir verla o poder decir, ya está, me cansé de verdad, quiero plata de ahora, quiero vivir mejor, me quiero vivir solo. Entonces también el hecho de proyectar a futuro, en algún punto lo tuviste. ¿Qué crees que fue lo que dijo, doy un intento más? Y creo que mis ganas, mi deseo, el sueño mío que yo tenía de ser jugador de fútbol, jugador profesional,
Y ahí también tuvo que ver mucho mi familia, que me apoyó, me ayudó mucho. Me acuerdo uno de esos días en el que yo volvía de entrenar y realmente se me hacía muy cuesta arriba todo. Y le dije estaba justo mi mamá y mi hermano en casa, y le dije que ya no tenía más ganas, ya me sentía que no tenía más nada por pelear, y me dijo no, que siga intentando, que siga soñando, de que espere al menos hasta que termine el mercado pase, a ver qué pasaba. Y bueno, fue justo todo en ese momento, entonces siento que eso también fue un gran apoyo para que siga. Del 1 al 10, ¿cuánto pensás que importa la familia en eso? Y yo creo que un 10. Hoy, sin la familia o sin un entorno que te ayude y te apoye es muy complicado. Clave eso. Bien, y ahora, bueno, escúchenos, o sea, estas preguntas están hechas puntualmente porque claramente, como dijiste vos, en el camino quedan muchísimos y tal vez por el hecho de seguir insistiendo, seguir entrenando, seguir trabajando, no te asegura nada, ¿sí? Pero el tiempo también va a pasar igual y el hecho de que lo pases haciendo, intencionándote y siguiendo trabajando duro es muy diferente a que dejes todo y te vuelvas apático, no entrenes, pierdas esa disciplina, dejes de soñar. Tener los dos caminos, ¿sí? Ser responsable en ese aspecto. En este caso, fíjate que la responsabilidad también fue una situación en la cual ameritó y se hizo protagonista. Por lo tanto, si sos jugador de fútbol y estás pensando en dejar, pensá también en todo el recorrido que tuviste y si realmente vale la pena. Bien, y ahora que ya entramos en temas más profesionales, ¿cómo manejás la derrota? O lo que se dice fracaso, todo este tema, ¿viste? De perder o de, en tu caso, no hacer goles, el tema de que las críticas, entonces, ese tema, ¿cómo haces para manejarlo? Y la verdad que es muy complicado. Más hoy el mundo, después de pandemia, para mí, a nivel red social y todo, virtual, tomó una fuerza las redes sociales. increíble que capaz antes no era tan así. Y hoy cualquier persona sentada de su casa te puede estar insultando y diciéndote un montón de cosas y criticándote porque no haces goles, porque perdiste, porque no jugaste bien. Y la verdad que es complicado como abstraerse un poco de todo eso. Obviamente que uno, lo que te recomiendan es no entrar tanto en eso, no leer, no escuchar, sino darle más bola a lo que vos sentís que sos, lo que sos como jugador, escuchar a la gente que realmente te quiere ayudar, los que trabajan. Y es complicado porque en esos momentos en los que vos sentís que te están criticando, que no se te salen las cosas, ya a mí me pasa de que yo ya estoy mal. Yo soy el primero que me doy cuenta cuando estoy jugando mal, cuando no hago goles. Y si encima a eso le sumas una avalancha de críticas y de insultos y de todo, es muy complicado. Creo que es muy importante el trabajo mental en esos casos, en todo, pero en esos casos más todavía, porque es donde cuando te va bien es más fácil. Claro, sí, cuando estás mal, de aplauso muere de crítica, eso, ¿no? Sí, cuando estás mal y que te caen las críticas es clave el trabajo mental. Yo siempre fui una persona que creo mucho en eso. Trabajé mucho tiempo con psicólogos, ahora con todo lo que es el coaching, que capaz hace un par de años no estaba tan presente, sí, y hoy creo que es súper importante. Y bueno, en los momentos esos en los que te están criticando y sabes que no estás en tu mejor momento, creo que es clave apoyarse en el trabajo que haces para salir de ahí, claro. En tu entorno, en no creerte las cosas que te están diciendo, sino en lo que vos pensás que valés, en lo que sos. Bien. Pero bueno, hoy digo todo esto también un poco por el trabajo que hacemos nosotros, que yo siento que fue muy importante porque durante la carrera vas a tener muchos momentos en los que te va a ir bien y muchos en los que te va a ir mal. Muchos altibajos y de todo momento se aprende, no es porque salgas de una situación, ya está. Ya está y pasó. Sabes que en algún momento va a volver la ola y va a volver a bajar y va a volver a pasar. Sí, y hasta hace no mucho me tocó atravesar un momento así en el que capaz yo llegué con una expectativa alta de jugar, de hacer goles, de repente me lesioné, volví, me costó, empecé a jugar, no hacía goles, me sentía falta de confianza, la gente me empezó a criticar y entré como en una sintonía en la que yo sentía que no podía salir, que me estaba costando un montón. Que fue cuando empezamos a trabajar nosotros de vuelta en el coaching y nos pusimos en contacto. Y a partir de ese trabajo que iniciamos, de empezar a valorarse uno, de empezar a trabajar, de darse cuenta de que cada persona tiene la posibilidad de cambiar su realidad en sus propias herramientas, ¿no? Y empezar a creer en el trabajo que hago yo, en el día a día, en el esfuerzo, en lo que hice desde que empecé a jugar.
y obviamente dejando un poco de lado esas críticas, haciendo un poco de oídos sordos y seguir intentando. Yo creo que eso es lo más importante. Es como que hay un momento, creo yo, que en el que en ese en el que te están criticando, te están saliendo mal las cosas, en el que te entregas y decís, sí, ya caes en eso, decís, ya está, y no salís más de ese lugar, de ese momento, en el que sí, bueno, me quiero ir de acá, del club, me quiero ir para otro lado. Pero en realidad no le estás escapando al club, sino a la situación. Qué clave eso, o sea, estás escapando de tus sentimientos, no estás escapando de lo que está pasando en realidad, sino de no querer conectarte con esa emoción que estás resistiéndote y que por eso sigue persistiéndote y que te vas a cambiar de club, te vas a cambiar de país, y vas a seguir sintiendo lo mismo porque no tiene que ver con lo que pasa, sino con lo que estás interpretando internamente que te juega. Perdón que te interrumpí, pero, o sea, lo quiero dejar en claro. Cuando le pregunté cómo maneja las derrotas y los fracasos, fíjense, oídos sordos, poner el enfoque en lo que está haciendo, en los esfuerzos, en cómo él se está esforzando cada día, apoyarse en su entorno, ¿sí? Son 3 puntos clave que te está regalando en base a su experiencia y sus lecciones de vida, en el cuales lo podés utilizar plenamente y puramente a partir de ahora. Sí, me decías. Sí, no, bueno, y eso mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando me volvió a pasar a mí, de que empecé a jugar y seguía con esa sequía de goles. Me pasó, por ejemplo, el último semestre, de que había estado, está bien, no había jugado mucho por tema de lesiones y demás, pero que había estado 6 meses en un club y no había hecho un gol y nunca me había pasado. Y era lo que me estaba resonando en la cabeza. Digo, pasaron 6 meses y no hice un gol. Y mirá si pasan otros 6 meses y es un año entero y te empiezan a venir todos esos fantasmas en la cabeza de que te empezás a preocupar por cosas que ni siquiera sabes que van a pasar y ni están pasando. Y es como salir un poco de esa presión y enfocarse en decir, bueno, intento cambiar esta situación, la enfrento, acepto también el momento, porque es un momento en el cual es incómodo, obviamente, no es lindo, pero si lo tomas así como desafío y después ves que lo puedes resolver y sacar adelante, creo que te hace crecer muchísimo como jugador, pero también como persona. El hecho de aceptar estas emociones, de decir, bueno, porque por momentos se siente como ese miedo, la vergüenza, que se te viene un poco... Y no es fácil. Y no es fácil salir. No es fácil porque ahí está complicado y no tenés tiempo para tomarte, para reflexionar, no porque te corren las críticas, te corren los resultados, te corre el tener que rendir, te corre el contrato, o sea, es como, dale, tenés que hacerlo, tenés que cambiar y hay una autoexigencia y el no saber cómo. Entonces, yo lo hago cada tanto en las sesiones. Le pido que escriban, ¿no? Y te digo, escribí hola, pero no toques el papel. Entonces yo voy y le digo, escribí hola y no toques el papel. Y dale, hacelo. Claro, es algo que no se puede hacer. Entonces, cuanto más te exija a algo que no puedes hacer, más te vas a sentir presionado y peor lo vas a poder rendir. Entonces, cuando uno se autoexige por todas estas cosas, también es como que empieza a bajar inevitablemente el rendimiento y entra en un bucle de miedo, desconfianza, presión, tristeza, no saber qué hacer. Y ahí es justamente donde baja el rendimiento, ¿no?, del jugador. Y que al fin y al cabo piensa que necesita para sentirse de una manera, ¿no? Esto que decíamos, el delantero promedio, ¿qué hace? Dame goles para tener confianza, dame buenas estadísticas para estar tranquilo, y cuando es todo lo contrario. Porque ir detrás de eso es lo que... No sé si te ha pasado, incluso. Sí, exacto. O sea, muchas veces me ha pasado decir, bueno, cuando empieza a hacer goles voy a tener más confianza, o que ganas de hacer un gol para agarrar confianza, y en realidad no. Porque si estás esperando eso para agarrar confianza, cuando no llega se te hace eterno y la empezás a pasar mal y estás como esperando esa acción para agarrar confianza, cuando en realidad el gol va a venir seguramente si vos estás confiado, si haces las cosas bien y no pensando tanto en eso. Obviamente que cuesta, que te dicen, no pienses en el gol. Sí, pero el delantero vive el gol. ¿Cómo hago? Sí, pero me quedó muy claro cuando empezamos a trabajar de decir, bueno, apoyate en las cosas que te dan confianza en tu estilo de juego, decir, bueno, qué es lo que a vos te favorece, qué lugar de la cancha te sentís cómodo, qué haces para agarrar confianza, y empezar a apoyarse en esos lugares va a hacer que te hagas sentir más confiado, te empiecen a salir más las cosas, y después como resultado en algún momento va a terminar llegando si vos acercás y achicás ese margen. Clave. Puedes hacer un gol y jugar mal, pero van a ser menos las veces, y es empezar a jugar bien, a agarrar confianza, y después, bueno, el resultado termina llegando, pero hay que hacer mucho más foco. Clave. Justamente creo que en el rendimiento de cada uno, y después los objetivos van a llegar, y ahí también habla un poco también de la sobreexigencia, ¿no? De capaz uno quiere hacer 10 goles, salir goleador de campeonato, y capaz van 3 fechas, 4 o 5 y no hiciste un gol, y decís, bueno, ya está. Sí,
Y arranca ese Sí, bucle que decís vos, sí. y la frustración y todas esas emociones de que es difícil salir. Por eso está bueno como frenar, respirar y decir, bueno, arrancamos un poco de cero, arrancamos de abajo y empezamos a hacer cosas, pequeños pasitos que nos vayan Un agarrando reseteo confianza. mental, sí. Bueno, a ver, ya vimos la parte tal vez cruda o la parte que no nos gusta. Ahora me gustaría preguntarte si hubo un momento de tu carrera en el cual... o no, ¿cuál fue el momento de tu carrera en el cual sentiste más orgullo o satisfacción de decir, ¡fa! O sea, me siento pleno, me siento increíble, me siento realizado. Que hayas sentido Sí, vos. hubo varios momentos en los que Ok. me sentí así. A nivel, me ha tocado, no sé, estar afuera, por ejemplo, cuando estuve jugando en Unión, que estuve 6 meses entrenando con el club que el técnico en ese momento no contaba conmigo, no jugué un partido. 6 meses sin jugar. 6 meses sin jugar estuve, en el cual no me citó un partido, que fue bastante complicado. O sea, tomen magnitud de lo que son 6 meses sin jugar. O sea, 6 meses sin que te den lo que vos querés. O sea, es realmente frustrante y realmente complicado llevar ese tiempo en el día a día. Porque 6 meses así, ahora lo contamos, pero son 6 meses Sí, estando sin jugar. Cuando vos decís, el fin de semana sí, el fin de semana no. O el otro está muy bien y yo no estoy haciendo goles. O sea, hay muchísimos factores que pasan, obviamente, si no tenemos que estar 10 horas de podcast. Sí. Pero son 6 meses, importante, lo quería recalcar. Sí, sí, mucho tiempo. Mismo yo venía, fue justo cuando me pasó lo de Racing, que estuve 3 4 meses no tenía en cuenta. Volví a tener esos 6 meses en los que jugué. Y cuando me voy a préstamo me vuelve a pasar lo mismo. Entonces es como que volví a revivir esa misma situación, había sido muy reciente. Y como que me costó mucho volver a decir, bueno, la sigo peleando, no me entrego. Y después de todos esos 6 meses me tocó un día muy particular que yo creo que son esos días clave en el que un poco me cambió la vida. Que habíamos estado nosotros de pretemporada después de esos 6 meses, en el cual la pretemporada también me tocó estar fuera, o sea, no participaba de los entrenamientos, sino apartado, a la espera de bueno, si salía algún otro club para irme. Y pasaron esos 15 días y justo el último día yo estaba en Unión y teníamos un partido amistoso con Boca en Mar del Plata con una copa amistosa de esas que se hacían antes. Sí. Y bueno, hasta en ese momento, ese mismo día, de repente me llaman para irme a jugar a Arsenal. Y en ese momento estaba en la B Nacional, estaba Rondina técnico. Y que ya estaba arreglado la rescisión en Unión y el préstamo de vuelta de Racing para irme a jugar. Y yo estaba convencido, digo, bueno, no importa bajar a B Nacional, que yo quiero jugar. Y esa misma noche fue que habían vendido a uno de los chicos, otro se enfermó y de repente no había prácticamente casi delanteros para el partido y termino yendo al banco esa noche, pero yo pensando, digo, ya está, hace 5 horas arreglé todo para irme a otro club, vengo de 6 meses sin jugar toda la pretemporada apartado, digo, no hay forma de que yo hoy pueda tener participación. Claro, es muy poca la probabilidad de que se dé lo que quiera. De que se dé un... Claro. Y Un cambio drástico. claro, imagínate, yo ni siquiera a mi familia le había comentado de que iba al banco, o sea, como que pasó. Y bueno, arrancó el partido, a los 10 minutos se lesiona el 9 que estaba jugando. Increíble, y de repente, Hermoso. sí, no quedaba otro, estaba yo. Sí. Y bueno, me terminaba poniendo, entro y así en frío, o sea, no hice ni entrada en calor y con los 15 días que no había hecho ni una práctica de fútbol, nomás los meses anteriores sin jugar. Y de repente me toca jugar contra Boca, con todos los titulares. Claro. Una situación, Una yo situación. casi sin jugar en primera, o sea, era muy, muy complicada la situación. Y entré y la primera pelota toqué y hice un gol. No. Y termina el partido, o sea, el segundo tiempo hago otro gol, ganamos 2-0. Y de repente entro al vestuario y estaba el técnico. Y me dice, ahora no te vas a ningún lado, quiero que te quedes. Y vas a empezar a jugar. Y a los 3 días arrancaba el torneo, nosotros nos tocaba jugar en cancha de River. Y me quedé, jugué titular ese día, ganamos a River también. Y ahí empecé a jugar y ahí empecé mi camino en primera. Y que voy a decir, bueno, estuve a un día de irme o que no a se den las 90 situaciones. minutos. O Sí. sea, también, porque si fuera un partido, decir, cambia todo. Sí. O sea, te cambió toda la... Sí, sí. Porque básicamente las decisiones van formando esa realidad. El hecho de... Qué increíble de cómo una situación que no esperás, que no anhelás, pero sí destaco, que tal vez no lo remarcaste, en esos 6 meses, ¿qué hiciste? O sea, Sí, sí, justamente. En esos 6 meses éramos dos que estábamos ahí con la misma situación. Y que, bueno, ya que está los nombres de Gaby Companucci, Sí. Ah. que la verdad en ese él era más grande, yo era más chico y me aconsejó mucho y la verdad que todos los días me levantaba. O sea, estábamos corriendo mano a mano al lado de la cancha y él siempre alentando que sigamos entrando por nosotros, que ya en un momento nos iba a tocar, que estemos preparados.
Para mí fue muy importante él en ese momento. Y también, bueno, mismo el trabajo que hacía yo, ¿no? De seguir intentando, seguir soñando, de seguir trabajando por esa misma oportunidad, que si no era ahí en Unión, iba a ser en el próximo club donde me toque y no podía estar 6 meses no entrenando o entregado, porque cuando me tocase me iba a costar el doble. Así que durante esos 6 meses fue un trabajo bastante duro, bastante difícil de seguir entrenando con las mismas ganas, como si pensase que el fin de semana me iba a tocar. Y encontrarte como esa frustración todas las semanas. En ese momento la citación la pegaban en el vestuario en un papel. Ahora capaz de todo más por WhatsApp, de más virtual. Te mandan Y en ese momento era estar esperando en el vestuario a ver si Ahí. aparecía yo en el papelito. Y era que no aparecía y no aparecía. Y la verdad que fue difícil, pero bueno, yo creo que justamente esa noche que me tocó entrar a hacer los 2 goles, fue un poco de suerte, pero a la vez no, porque o sea, la suerte pasa y vos la aprovechás y si estás preparado y luchás por eso, ¿no? Yo creo que si los otros 6 meses o esa misma pretemporada me hubiese entregado, hubiese pasado la oportunidad y hubiera quedado ahí en la nada. Increíble. Hay una frase que dice, me llevó, creo que tiene que ver con, no recuerdo, bueno, un deportista me llevó 6 meses, o 14, no, en realidad, no, lo quería comparar con lo tuyo, pero me llevó como 14 años ser exitoso de la noche a la mañana, ¿no? O sea, me llevó 6 meses tener ese cambio de 90 minutos. No fue que varita mágica, Lotti, te tiene que tocar la vida buena a vos y a otro, ¿no? No, o sea, la construiste esa posibilidad, llegó y esa preparación estuvo y se dio el nexo, ¿no? Sí, como muchos dicen a veces, capaz como una frase que ya está instalada, uy, qué suerte que tuvo aquel o demás. Y capaz sí hay un factor suerte. Yo soy pro suerte, ¿eh? Yo, que venga la suerte conmigo, no tengo problema. ¿Viste gente que dice, no, la suerte, yo no tengo suerte? No, bueno, si vos decís que no tenés suerte, sí, problema tuyo, sí, yo no tengo ni hablar, problema. la distracción. Que venga conmigo, sí. Sí, pero yo creo que para aprovecharla hay que estar preparado, Exacto. ¿no? Justamente, no tirarte solo, bueno, a ver, me quedo acá sentado esperando que tener suerte, Exacto. no. Es hacer todo lo posible y después si te toca esa suerte de tener esos momentos, la vas a saber aprovechar. Como te digo, pues yo ese día capaz si entraba y no pasaba nada, que podía hacer tranquilamente, por todo el contexto que venía atrás. O simplemente el partido un día después y yo me iba a la pretemporada. Y capaz mi vida a nivel futbolístico cambiaba, porque me iba a tocar ir a la B Nacional y después no sabes. Lo hablábamos fuera del aire también, Sí, como sí, sí, capaz sí. no sabes lo difícil que es y después volver a salir a un nivel, volver a posicionarse en primera división. Y a partir de ahí me tocó jugar en primera división, jugar Copa Internacional y a partir de ahí hice una carrera que no sé lo que hubiese sido si me hubiese tocado capaz empezar en B Nacional y sabiendo la cantidad de competencia que hay y lo difícil que es. Entonces yo creo que ese día fue clave para después, hasta el día de hoy, soy lo que soy y estoy en el lugar donde estoy. 100%, qué bueno y qué gran historia que seguramente varios escuchen y se puedan inspirar a través de lo que lograste, hiciste. Y bien, ya entrando en recta final, ¿sí? O las últimas preguntas. Tengo 2, pero pará, no te quiero pinchar ni mucho menos, te quiero dejar cómodo. ¿Qué le dirías a un delantero puntualmente, aprovechando tu experiencia, que tiene miedo y está falta de confianza? ¿Qué le dirías así de decir? O sea, ni siquiera aconsejando, sino desde tu propia historia, ¿qué fue tal vez lo que hizo que, pum, cambies en ese aspecto o que se te dé algo o que puedas hacerlo? Y por otro lado, ¿qué consejo le darías a un chico que quiere dejar o que no sabe si realmente seguir intentándolo o no? Sí, a nivel de delantero, creo que es clave la confianza en uno mismo. De que el delantero va a tener siempre esos momentos en los que vas a hacer un montón de goles, que las cosas van a fluir, que vas a hacer goles, le pegaste mal y la pelota entró, o que te rebota y entra, y vas a tener los momentos en los que sentís que hace todo bien y no se da. Porque les pasa Sí. a todos, hasta los mejores del mundo. Creo que es clave no caer en eso de darle tanta importancia, tanta relevancia, más que nada, a las críticas, a los insultos, que es normal, que pasa en todos los equipos, Sí. en todo el mundo. Pero creo que enfocarse mucho en el trabajo, mismo en el trabajo mental para llevar a cabo esas situaciones, en la práctica, decir, bueno, de quedarse entrenando, capaz uno cuando es más chico piensa de que ya está, de que no hace Sí, falta que no. mejorar, Sí. y con la medida que vas creciendo te vas dando cuenta. Bueno, los perfiles de derecha a izquierda, los controles, los centros, empezar como a pulir detalle y achicar el margen de error. Una persona que a mí me ayudó mucho, que también es mi representante, que ya es parte de mi familia también, hace más de 10 años trabajamos juntos, que Jimmy Jiménez, que también fue delantero, jugó de 9, Sí. hizo 1 millón de goles, entonces me ayudó muchísimo.
y algo que siempre me remarcó mucho es el convencimiento, ¿no? Que vaya convencido, de que encare el arco convencido, de que si muera con lo que se me ocurra a mí, si se me ocurrió picarla, bueno, que la pique, que no dude. Si se me ocurrió pegarle fuerte, que bueno, que muera con... Certeza absoluta Sí. en tu interior. Sí, certeza absoluta y convencimiento. Sí, bueno, Ok, encarar el arco convencimiento. convencido y cualquier situación que vayas a hacer, convencido. Que después puede salir o no, pero al menos no te vas a quedar con la sensación. Eso, de que deciste. Bien, palabras, si sos delantero, delantero igual convencimiento. Sí, ahí va. Sí, sí, Bien. es eso, encarar el arco convencido, ir para adelante con el convencimiento. Yo creo que es el mejor consejo que me dieron y que yo daría. Ok, bien. Bueno, me contestaste la siguiente pregunta, que era cuál es el mejor consejo que te dieron en la carrera. Así que tiene que ver con eso, convencimiento. Y te gustaría, para ya cerrar y la última y no seguir estirando, ¿qué podrías dejarle al fútbol desde toda tu trayectoria? Al jugador de fútbol en general, o el mensaje que te escucha del otro lado un jugador, ya sea con más experiencia, menos, o un chico que ni siquiera es jugador, o un jugador retirado. Yo creo que me gustaría... Vale contar una anécdota, vale cualquier Sí. cosa que quieras. Sí. No, creo que la experiencia de abrirse, ¿no? Porque creo que hay mucho tabú con el tema del fútbol, o de la salud mental, o de salir a hablar, porque es como que hay, como que parece que es mucha gente que no sabe las situaciones personales de uno, o las cosas profesionales puerta adentro de los Claro, entrenamientos, sí, 100%. que no se saben. Yo creo que está bueno que los jugadores cada vez se expresen más, cuenten anécdotas, cuenten situaciones buenas, malas, y creo que abrirse a eso, yo creo que va a ser también de que el hincha y la gente de afuera Tome conciencia. tome conciencia y también lo vea más como una persona y no tanto como una cosa rara como el jugador de fútbol Un robot. o solo un jugador de fútbol. Y nos dejamos también de ser personas con situaciones, con un montón de cosas. Y a mí me gustaría de que todos empecemos como a salir a hablar un poco más, a contar situaciones, como dije recién, experiencias que le pueden servir a los más chicos o mismo a la gente de afuera. Yo creo que sería algo lindo para el fútbol y también que genere más una conexión con la gente, con el afuera, de que también se pueda sentir como... Empatizar. Empatizar y claro, y sentirse como esa conexión, ¿no? De que no sea como que vean a jugadores de fútbol como algo raro, sino de que se sientan también más parte y capaz se sienten identificados con alguna situación. Yo creo que eso sería muy lindo. Qué buen mensaje porque esto es revolucionar el mundo del fútbol en algún aspecto, decir, la conciencia detrás del acto y también de que cuando vas a la cancha, cuando los resultados no salen, hay mucho odio, mucha bronca, mucho insulto y dentro de eso no suma nada. Es justamente por una falta de conciencia, por falta de empatizar, por no conocer, o sea, jugadores de fútbol que he conocido que tienen historias, o sea, de familiares que se murieron, de situaciones críticas o extremas, en el cual si uno conoce, por eso justamente el propósito de esto, ¿no? Si uno conoce el detrás de persona, deja de tratar de entender y empieza a comprender, ¿no? Y ahí... Sí, yo creo que clave eso, hoy, como decís vos, también se dice la sociedad en sí está con mucha carga a nivel de problemas, de ansiedad. Entendemos que también el fútbol es muy pasional, la gente son muy fanáticos, también depende mucho, mucha gente que depende del humor y capaz de un resultado, o gente que la está pasando realmente mal a nivel personal. Sí. Y están esperando que nosotros le demos una alegría dentro de la cancha con un gol, con una victoria. Y también como jugador uno tiene como esa responsabilidad de ese deber con el hincha, que está bueno porque es lindo cuando haces un gol y ves que la gente se alegra o ganás un partido importante y ves que realmente la gente se va contenta a su casa y estás como aportando un poco de felicidad o algo lindo en la gente que está pasando una situación complicada. Pero también cuando las cosas no se dan, todo eso en torno se vuelve malo y cuando recibís esos insultos, a mí me ha pasado que me han dicho cosas que vos decís totalmente cancelables, ¿viste? Sí, que ya son sí, que cruzan la barrera, línea, de amenaza mía, de muerte, a mi familia, no sé, de enfermedades, cosas que dicen que capaz no dimensionan de que justamente sos una persona, porque si yo doy vuelta a la situación y yo me pongo a decir eso a vos, me vas a tratar de decir, uy, ¿qué te pasa, digamos? O sea, ¿por qué me insultás y te metés tan
siendo tan dañino, ¿no? Están a la Porque uno llaga. puede aceptar Sí, las sí, críticas. Sí, obvio. Sí, las críticas del rendimiento, obviamente, pero ya querer desearte personalmente esto es... Sí, es bastante fuerte y está bueno que estaría bueno que la gente empatice un poco también y se tome como conciencia, porque ha habido casos de depresión en el fútbol, o ni hablar de chicos que se han quitado la vida y capaz de decir, uy, pero yo lo veía jugando, haciendo goles, y sí, capaz, o jugando mal, lo que sea, y capaz no sabes internamente el pibe pobre qué situación estaba pasando, y si encima le sumás todo ese odio, todo ese castigo, no ayuda para nada. No digo que no. Tampoco es como si es ahora la generación de cristal, ¿no? De que no se diga nada. Claro, no, porque sabemos. Que es encontrar el equilibrio justo entre el rendimiento y las críticas que son aceptadas y que incluso te ayudan a mejorar y a presionarte a querer mejorar y ser consciente de que estás pasando por un momento así, pero no pasar esa línea de decir, bueno, yo creo que está bueno eso, justamente de que a los jugadores lo empiecen a personalizar más y no verlo como solamente jugador de fútbol, y también un ida y vuelta, ¿no? Y el jugador también tener conciencia sobre la situación de la gente, de que también uno se debe a ellos, nosotros nos debemos también un poco a los hinchas. Justo en la previa de los partidos, en Arenga, con el grupo que tenemos hoy lo remarcamos mucho, de decir, bueno, mucha gente se siente bien representado por nosotros, por el escudo que defendemos, y demostrémosle que ellos también se puedan sentir representados dentro de la cancha, de que jugamos por ellos, de que intentamos darle una alegría y ayudarlos en la situación que le toque y dejarlo lo mejor posible, ¿no? Después, más allá de que si pueda salir la cosa o no. Bien, ¿cómo te sentiste? Bien. ¿Cómodo? Sí, muy bien. Muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. La verdad que con Augusto las anécdotas que te contó son realmente para que las puedas aprovechar, para que comprendas realmente el sentido de este podcast, que es la historia personal detrás de un jugador de fútbol, de esto que último hablábamos con él, de que solo se te ve como un robot en el caso de que seas jugador y que hay otro trasfondo, hay situaciones que no se comentan y que realmente son las que después terminan también mostrando ese éxito que puntualmente querés. Bien, para cerrar, no te olvides de que abajo en el link te voy a dejar todo el acceso para que puedas empezar a trabajar conmigo, ya sea a nivel individual, a nivel grupal o incluso grabado, o que te certifiques conmigo. Déjame abajo en los comentarios qué aprendiste, qué te gustó, qué aprendiste realmente de la historia de él y si te gustaría que entreviste puntualmente a algún jugador. Así que nos vemos en el próximo episodio y te mando un abrazo de gol.